Los principios de un conocimiento pertinente. La presente intervención se centra en el segundo capítulo del libro de Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro 2021. Este capítulo se titula Los principios de un conocimiento pertinente. Para aproximarse a lo planteado por el autor, es importante retomar lo que ha denominado las cegueras paradigmáticas. De acuerdo con Morin, el paradigma cartesiano se ha impuesto desde el siglo XVII en Occidente y se caracteriza por el predominio de la disyunción entre gran diversidad de pares simétricos. Es a partir del paradigma cartesiano que se separa el sujeto y el objeto como esferas independientes. Tal como lo plantea Morán, esta dicotomía determina un desdoblamiento del mundo. A un lado, el mundo de los objetos, sometido a observaciones, manipulaciones, experimentaciones. Por el otro, el mundo de los sujetos generando problemas de existencia, de comunicación y de destino. En consecuencia, un paradigma disyuntivo dilucida y ciega, revela y oculta un juego en cuyas bases se encuentra el problema clave de la verdad y el error. Si bien Edgar Morin prosigue en su argumentación con el imprintum cultural y la normalización, el primero, término acuñado por Conrad Lorenz, alude a las marcas que imponen las primeras experiencias del joven animal y que, a manera de estigma, marca las elecciones de los individuos a punto de que sus acciones raramente obedecen a su verdad obedeciendo determinaciones provenientes de estereotipos cognitivos. Por su parte, la normalización, efecto del primero, se caracteriza por la imposición de lo que ha de discutirse. En este contexto, el filósofo francés plantea la necesidad de que, en el contexto de la complejidad del conocimiento, so pena de imperfección cognitiva, se debe reconocer la dimensión global y compleja. En este sentido, la educación debe efectuar una reforma paradigmática del pensamiento y no programática. Esta reforma paradigmática claramente alude al paradigma cartesiano, pues es claro que hay una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave, por un lado, entre nuestros saberes desunidos, divididos, compartimentados, y por el otro, realidades o problemas cada vez más polidisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios. Página 46. Es evidente que, al afirmar la necesidad de un cambio de paradigma, la disyunción entre sujeto y objeto, parte y todo, espíritu y materia, sentimiento, razón, etc., empobrece la experiencia y necesariamente está aludiendo a la urgencia de implementar un paradigma en el que el conocimiento del conocimiento conlleve la integración del cognoscente en su conocimiento y debe aparecer ante la educación como un principio y una necesidad permanente. Página 40. En este sentido, alude a los metapuntos de vista que permitan la reflexibilidad. Si en el primer capítulo alude a este concepto, es importante resaltar que en el segundo, los principios de un conocimiento pertinente, se ocupa de los aspectos que, en el ámbito de los conocimientos compartimentados, en su calidad de inadecuados, permanecen invisibles. Estos son el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. Todos y cada uno de estos aspectos se constituyen en factores fundamentales en la configuración de un conocimiento complejo y atravesado por vectores tales como lo multidimensional, lo transversal, lo transnacional, global y planetario. En relación con el contexto, Morán alude a la importancia de lo que Edward Said denomina en relación con los textos la mundanidad, es decir, el anclaje con las condiciones históricas de su aparición. En este sentido, el conocimiento abstracto, en opinión de Claude Bastien, es cada vez más distante de la evolución cognitiva, pues su inserción en el contexto determina las condiciones de su inserción y los límites de su validez. En palabras del autor citado, la contextualización es una condición esencial de la eficacia del funcionamiento cognitivo. Página 147. En lo concerniente a lo global, alude a Blaise Pascal, 1623-1662, cuyo pensamiento se ubica en el punto intermedio entre el racionalismo de Descartes y el escepticismo de Montaigne.
De acuerdo con este filósofo, físico, matemático y teólogo, el todo tiene cualidades y propiedades que no se encontrarán en las partes si éstas se separan unas de las otras, y ciertas cualidades o propiedades de las partes pueden ser inhibidas por las fuerzas que salen del todo. Página 48. Esta paráfrasis de lo planteado por Pascal le permite a Morán reafirmar la importancia de un conocimiento holístico y que el filósofo denomina holográmico, pues a partir de esta imagen afirma que, al modo del holograma, cada individuo singular contiene de manera holográmica el todo del cual hace parte y que al mismo tiempo hace parte de él. Esta comparación le permite explicar en términos visuales lo que posteriormente explicitará. La sociedad, como un todo, está presente en el interior de cada individuo, en su lenguaje, en su saber, sus obligaciones, sus normas. Página 49. Este último aspecto nos permite evidenciar la presencia de lo o de la multidimensionalidad, pues el ser humano como unidad compleja es a la vez biológico, psíquico, social y afectivo. Es claro que estas consideraciones en un paradigma en el que se integra el cognoscente en su conocimiento efectúa un alto grado de complejidad en la configuración del conocimiento. Es en este momento en que, acudiendo a la definición etimológica de complejo como derivado de complexus, alude a lo que está tejido junto. Así, lo anterior le permite afirmar: hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo. En consecuencia, se configura un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto del conocimiento y su contexto, las partes y el todo, las partes y las partes entre sí. Página 50. En este entramado argumentativo de Edgar Morin se deben resaltar las rupturas relacionadas con la bioética que, en su opinión, se desprenden de un conocimiento especializado y fragmentado, característico del paradigma cartesiano, en oposición a la configuración de una relación del cognoscente en torno a su mundo en tanto contexto global y complejo. La especialización efectúa un debilitamiento de la responsabilidad como efecto de la fragmentación, ya que cada uno se responsabiliza por su parte. Y por último, al debilitamiento de la solidaridad, pues dicha fragmentación redunda en la ruptura de vínculos con los conciudadanos. Estas dos rupturas, tal como se ha aludido antes, no son más que el efecto de la disyunción de las humanidades y las ciencias hiperespecializadas, encerradas en sí mismas. Entre todas estas ciencias disciplinarias, la filosofía es la única que protege los problemas fundamentales y globales. El resto pierde sus aptitudes naturales para contextualizar sus saberes. La consideración de tan solo un aspecto del objeto impide ver lo global y por consiguiente lo esencial, pues lo disuelve. En consecuencia, se efectúa una paradoja. En tanto la cultura general incita a la búsqueda de la contextualización de cualquier información e idea, la cultura científica y técnica disciplinaria parcela, desune, compartimenta los saberes, haciendo cada vez más difícil su contextualización. Todo lo anterior, a la luz de las consecuencias nefastas que ha tenido a lo largo del siglo XX, y yo agregaría agravadas en lo que va del XXI, nos obliga a la consideración de una postura conjuntiva, global, multidimensional, transversal y multidisciplinaria, y sobre todo compleja como principal característica de un paradigma a otro, y que se tome a la educación como única opción para el futuro. Cada vez es más urgente reconstruir una noósfera orgánica para domesticar y relativizar las teorías. Así lo manifiesta Morán cuando afirma que es indispensable comprender que hay condiciones bioantropológicas, socioculturales y condiciones noológicas, es decir, teorías abiertas, que permiten verdaderos interrogantes sobre el mundo, el hombre y el conocimiento. Página 41.